Nuestra invitada de hoy estudió matemáticas y quién sabe la relación que eso podrá tener con una experiencia política que le llevó del activismo estudiantil en México a la solidaridad con las guerrillas en Centroamérica y a la propia lucha armada en Bolivia. Conoció la tortura y en la cárcel desarrolló una intensa actividad intelectual. En otra vuelta de tuerca, Raquel Gutiérrez. Raquel Gutiérrez, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Hola Pablo, buenas. Naces en 1963 en México. 62. 62. Te quiero preguntar por una infancia en el contexto de un México en el que sigue mandando el PRI, y digamos un PRI que tiene dos caras, una cara de política exterior progresista y una cara de política interior completamente distinta. ¿Qué recuerdos de infancia tienes vinculados a los años 70 en México? Tengo dos recuerdos que yo creo que me marcan mucho, porque de ninguna manera quiero reivindicar las acciones del PRI y demás, pero lo que sí quiero reivindicar es cómo el Estado mexicano se va creando a lo largo de las décadas a partir de ese corte virulento que fue la Revolución Mexicana, de esa irrupción increíble de energía política, de muchas tramas, de muchos grupos que pelearon por tierra, que pelearon por municipio libre, que pelearon por derechos laborales, que pelearon por educación para todos. Y eso se fue construyendo en sucesivos pisos de una manera muy tensa. Entonces yo, que nazco en el 62, lo que veo es todavía el final del milagro mexicano. Es decir, el milagro mexicano, que tú lo puedes hacer algún tipo de equiparación, digamos, con esos milagros que se dieron en todos lados, era una manera en la que se estaba gestionando en esos años, en esas décadas, el capital global, el capital nacional se articulaba a otros ciclos más grandes, pero en México eso ocurría en una disputa interesante de los espacios públicos. Es decir, lo que yo recuerdo de mi infancia en México es conocer espacios públicos gigantes que garantizaban derecho de uso de manera muy amplia, porque todavía no teníamos, digamos, la burbuja demográfica posterior que empezó a volver todos esos bienes escasos, aparte de que ocurrieron otros fenómenos, ¿no? Entonces yo me acuerdo, o sea, toda mi familia es de la UNAM y yo iba a pasear, vivía muy cerca de la UNAM y me llevaban a pasear a la UNAM, a llevar mi bicicleta y a enseñarme a andar en bici en esos espacios gigantes de algo que había sido un proyecto del nacionalismo revolucionario autoritarión que trataba de ir concentrando la decisión, etcétera, pero que sabía que no podía, porque sabía que había un mundo popular mexicano que no lo dejaba, sencillamente no lo dejaba. En la UNAM empiezas a estudiar matemáticas. ¿Por qué matemáticas? Porque mi abuelo, que era un librepensador de la época de la Revolución, me dio un consejo que fue muy bueno. Me dijo: si tú quieres hacer cosas políticas, no estudies lo que quieres hacer. Ve de qué vas a vivir y haz lo que quieras. Eso era un poco su consejo. Y era un consejo muy bueno. Obviamente, inmediatamente después me vendía, estudia medicina. Yo soy de una familia de médicos y había toda esta cosa, ¿no? O sea, mi abuelo era médico, mi papá era médico, mi hermana es dentista, en fin, todo el mundo tenía que ver con temática de la salud. Y había siempre la cosa de decir, nosotros no nos morimos de hambre porque siempre alguien está enfermo. Y ya está. Entonces, un poco va por eso y un poco porque había... Bueno, porque ese es otro factor también que engarza con lo de la UNAM. Es curioso eso. Yo tengo un par de hermanas mayores que yo, que les toca vivir, bastante mayores que yo, que les toca vivir
el 68 mexicano, el 71 mexicano, es decir, el momento en el que la juventud mexicana pide más democracia. No está, digamos que de acuerdo con ciertos términos de la oferta que tienen delante, que es una posibilidad de estar en una universidad, incluidos de manera satisfactoria, etcétera, pero que sí están empezando a disputar este autoritarismo, este modo de decidir tan vertical, ¿no? Entonces, es como las primeras olas de lucha contra el autoritarismo mexicano, el 68, el 71, son luchas estudiantiles, son luchas que no solo son estudiantiles, porque empiezan a desbordar hacia la participación de sectores obreros, en fin, y que terminan mal. Tlatelolco, El 68, Tlatelolco, por supuesto, y el 71 con una acción que se llama el Halconazo, claro, ¿no? El 10 de junio. ¿No? Entonces, mis hermanas, que eran más grandes que yo, ya se habían visto involucradas en esa cuestión porque estaban en escuelas públicas y en esas escuelas públicas estaban participando, una en odontología y otra en la Escuela Nacional de Maestros. Entonces aparece una pandilla grande de estudiantes radicalizados que estaban en el movimiento y que eran los amigos de mis hermanas grandes, pues, ¿no? Y son los 70. Es eso que bueno, a mí me gustaba, y aparecen los de ciencias, ¿no? Aparecen los que vienen de física, los que vienen de matemáticas, que era una disciplina que no se conocía y que a mí son personas que me empiezan a llamar mucho la atención, me empiezan a agradar, ¿no? Entonces, cuando tengo este consejo del abuelo y tengo cierta habilidad para las cuestiones científicas cultivadas en el colegio, referentes de que esas personas de ciencias me gustan cómo discuten, me gustan cómo piensan, y de una manera así como muy intuitiva decido estudiar matemáticas sobre la base de a alguien siempre podré explicarle el teorema fundamental del cálculo o los quebrados, pero habrá cómo vivir. Y así pasa, ¿no? Hay algo fundamental en tu trayectoria política universitaria, que es la solidaridad con los grupos armados de América Central, sí. Y en particular el Farabundo Martí sí. de Liberación en El Salvador. ¿En qué medida esa experiencia te va a marcar? Yo sé que eso tendrá mucha influencia en lo que hicisteis después, pero ¿cómo se vivía desde la UNAM la solidaridad con movimientos armados que en aquel momento eran una de las esperanzas más importantes en América Latina? Era una cosa muy, muy interesante, porque es ese momento que un poco tiene que ver con lo que decías tú, de México endureciéndose porque estaba el desafío contra el autoritarismo lanzado desde abajo por cada vez más contingentes, por una parte, pero por otra, este juego que siempre ha hecho de manera muy hábil el priismo, o sea, el priismo es toda una técnica muy sofisticada de simulación, de abrir el país a todo el exilio, ¿no? A todo el exilio latinoamericano. Entonces era realmente fue una época linda, ¿no? Porque estaba la esperanza de esta guerra en Centroamérica después del triunfo sandinista en el 79 y con la posibilidad de que hubiera triunfos más o menos pronto en Guatemala y en El Salvador, con lo cual se iba a hacer verdad la consigna 1, 2, 3 Vietnam, Claro. Que era la ola del 75, cosas que, bueno, que ya no se conversan tanto, ¿no? Claro. Pero era ese momento y estaban además un conjunto de personas haciendo todo tipo de movimientos de solidaridad, un conjunto de discusiones en todo tipo de planos, que contaba con uruguayos, con chilenos, con argentinos, con los de Centroamérica, con los bolivianos, en fin, ¿no? Fue un momento muy interesante, yo creo, para vivir en México, ¿no? Ese que me tocó a mí. Y sí, viví ahí en San Salvador. Yo me voy siendo muy joven, yo tenía 21 años, me voy a El Salvador y vivo una experiencia que me marca mucho, ¿no? Es un poco complicado de explicar, pero es que me encuentro con que tengo una especie de traspaso inmediato de conocimiento práctico de las peores cosas de las estructuras leninistas verticales, ¿no? Porque, contado aquí a este grado de distancia, yo voy a hacer
según un conjunto de trabajos de formación, en un segmento que es muy minoritario, al interior de una organización que se está escindiendo, pero que yo no lo sé, que esta fracción, que era lo que se llamaba en aquella temporada el Frente Urbano Clara Elizabeth Rodríguez, o sea, un segmento de la estructura militar y de la estructura política estaba escindida, y entonces, en un segundo, pasa que yo soy hecha prisionera por la Policía Nacional, enviada en la mera época más dura de la Guerra Civil a las cárceles de la Policía Nacional salvadoreña, y vivo mi primera experiencia de tortura y de detención muy brutal, sin saber leer ni escribir. Es decir, entendiendo muy poquito de lo que está pasando, es decir, tengo la experiencia de manera muy brutal de ser una ficha cuyo destino, cuyos sentimientos, cuyas opiniones, cuyos aportes en la lucha no importan, y que estás siendo simplemente pieza de un conjunto de estructuras en muy diferentes flancos que están haciendo política de esa manera. Bueno, toda mi vida quizá, toda mi vida política posterior, ha estado una y otra vez yendo a que eso no pase, porque esa es una racionalidad política de la cual yo abomino y que yo creo que nos ha llevado a derrotas muy hondas, muchas veces. Digamos, en la gramática de los movimientos armados en los años 80, digamos que la cuestión indígena no termina de entrar. Sí. Es verdad que ya se leía a Mariátegui, pero digamos que no tiene nada que ver con lo que ocurrirá años después. Incluso en México, Marcos reconocía que cuando ellos inician la experiencia, digamos, como un grupo protomaoísta, les costó muchos años comprender cómo había dinámicas indianistas que iban a redefinir todo eso en términos políticos. Y claro, vosotros tenéis una experiencia en el año 86, cuando desde el principio, digamos que el marxismo crítico empieza a dialogar con el catarismo, que es algo muy desconocido todavía en América Latina, y tenéis una experiencia, digamos, de vía armada que ya no responde, digamos, a los moldes clásicos que habíamos conocido en las guerrillas de los primeros años 80, en los que, digamos, había una dialéctica, una gramática que había tenido muchas dificultades para incorporar elementos que procedían de las cosmovisiones y de paradigmas de comprensión de la realidad y de la lucha del mundo indígena. Y eso vosotros lo cambiáis en Bolivia. Digamos, la experiencia del EGTK, la experiencia de los Ayllus rojos, es algo muy vanguardista en América Latina y que seguramente solo se comprende después, ¿no? O sea, una figura como el Malku, como Felipe Quispe en los años 80, cuando todavía en América Latina se habla en otra lógica, digamos, eso es muy innovador. Eso es muy innovador y en el plano enunciativo era algo muy difícil de expresar, porque siempre pasa así. La novedad, lo que está siendo nuevo, lo que está siendo producido desde los esfuerzos multiformes por transformar las cosas, a veces tienen y quedan contenidos en tensas relaciones con el lenguaje anterior, con los modos expresivos. Y es muy útil cuando pueden nombrarse. Pero yo también creo que, porque la experiencia de articulación, digamos, entre lo que era un grupo sin nombre que estaba tratando de armar una guerrilla local en Bolivia en esos años, y lo que era una experiencia sedimentada en una trama comunitaria muy densa que se expresaba en figuras partidarias y organizativas, como el Malku, como el otro Malku, como varios, en fin. Lo que fue muy interesante fue la confluencia de dos tipos de práctica, y una confluencia que no se iba guiando todavía por una racionalidad que tratara de hegemonizar uno a otro. Entonces empezó a ser un bucle cooperativo, ese es un poco lo que yo recuerdo y la manera como te lo narraría, más allá del discurso, porque el discurso de establecer un discurso para todo el EGTK siempre era complicado, que fueron todo el esfuerzo por los Ayllus rojos. Y por eso los Ayllus rojos siempre usaban la técnica aymara de la confluencia. Ayllus rojos mineros, Ayllus rojos tupacataristas. ¿Sí? Obviamente, eso era muy interesante y eso nos sirvió muchísimo
como herramienta para eludir la contrainsurgencia, porque todo el tiempo la contrainsurgencia creía que estábamos operando escisiones, cuando nosotros lo que estábamos haciendo era mantener a la vista tendencias que estaban en diálogo, ¿sí? Poníamos ailius rojos porque éramos todos ailius rojos y estábamos tratando de construir un ailius rojo, pero cada quien su ailius rojo, ¿sí? De ir siempre anteponiendo lo que se compartía, siempre cultivando la cercanía y siempre gestionando la distancia. Era eso, ¿no? Bueno, esa es una dinámica política que a mí me parece que fue fantástica, pues, ¿no? Que me nutrió muchísimo, hasta que todos fuimos a dar a la cárcel, que empezó otra historia. Pero bueno, aprendimos una barbaridad. Y después hicimos muchos esfuerzos por enunciarlo, por sintetizarlo, por establecerlo como palabra compartible, ¿sí? Porque están estos dos planos. Está el plano de la experiencia organizativa vivida y el plano de la enunciación formal de aquello que estás haciendo. Es como en matemáticas. Una cosa es saber sumar y una cosa es saberte la propiedad conmutativa de la suma. Sí, son dos niveles, uno mucho más operativo y vivencial y uno que es el formal, que es claramente más comunicable, ¿no? O sea, entonces, lo que creo que no conviene confundir, y no conviene confundir si seguimos empecinados en la transformación social, ¿sí? Ensayando maneras políticas de hacerlo, ensayando impugnaciones económicas, pero tratando de compartir y de coproducir un objetivo común de transformación social. No conviene perder de vista los cómos, nunca, porque en el cómo, en esta forma, se va produciendo también el contenido de lo que enuncias. Y llega eso a un momento en el que madura y lo logras decir, ¿sí? García Linera era absolutamente hábil para hacer las síntesis expresivas, y lo sigue siendo, ¿sí? Lo que no hay que dejar de ver es, como diría el Aymara, el cóndor vuela con dos alas, ¿sí? Una cosa es la expresión formal y otra cosa es esta práctica organizativa de construir confianza, y vuelvo a decirte, es la formulación yo más sintética que he podido decir, ¿no? Donde siempre tratamos de establecer cómo cultivamos cercanía y cómo gestionamos distancia, pero cómo cultivamos cercanía. Hablabas de la cárcel, digamos, esa experiencia de tortura y de cárcel, yo creo que abre paso a un periodo de reflexión mucho más maduro. Yo estuve en Bolivia en 2005, trabajé con Juan Carlos Pinto, con Álvaro, conocí a la gente de Comuna, y Raquel, digamos, era una figura permanentemente presente en la discusión que ellos llevaban siempre ese periodo de reflexión en la cárcel. Digamos, ellos decían lo que nosotros representamos y lo que ha pasado en este país, digamos, tiene mucho que ver con un periodo, digamos, muy rico en estudio y en reflexión. Digamos que de la cárcel salís muy grandes y salís con una reflexión teórica de lo que está ocurriendo en Bolivia, de lo que está ocurriendo en América Latina, que de alguna manera redefine a un grupo de jóvenes como, digamos, como un grupo que va a tener pues, capacidad de ser protagonistas en un proceso de transformación que va en muchas direcciones, que tendrá una dimensión electoral, pero que tendrá una dimensión en clave de movimientos sociales, digamos, que impresionan al mundo entero, y eso tiene mucho que ver con vuestra reflexión en la prisión. Sí, tiene mucho que ver con eso. Y con una serie de conocimientos acerca de cómo funciona uno de los aparatos del Estado, pero uno que es muy condensado, que es el sistema judicial, con su Código de Procedimiento Penal, con su Ley de Ejecución de Penas y con la vida en prisión, que te ilumina muchas cosas y que te hace ver cómo son, ¿no? Que te permite ver la fluidez de los juegos de poder y de los flujos de poder, por una parte. Pero por otra parte también te permite, te da tiempo. Pues en la cárcel lo que tienes es tiempo. O sea, yo nunca he vuelto a tener tanto tiempo como en la cárcel. Y es feo estar en la cárcel, por supuesto que es feo, y quieres salir. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, son momentos que tú puedes convertir en algo muy fértil por esa cuestión. Te está manteniendo el Estado, ¿no? Y tienes tiempo. Entonces, me concentro en escribir
una especie de reflexión crítica de la trayectoria que llevamos caminada hasta ese momento en conjunto, haciéndome la pregunta de si no durante los años previos a la detención habíamos hecho una pequeña variación. Nosotros habíamos estado organizando esta especie de máquina fluida de producción de acuerdo de manera muy amplia, muy general y de siempre con una idea de sublevación, de levantamiento, de ruptura, ¿no? Era esa la idea, que era como el mensaje de fondo, ¿no? Necesitamos preparar una ruptura con el orden colonial capitalista local y necesitamos reconstruir la estructura política. Ese era el mensaje, de muchas formas, de muchas formas. Y de repente empezamos, por ahí, esto fue yo creo que como en el 88, por ahí, empezamos a construir ya con más decisión, digamos, la parte militar de nuestra organización. Y ahí, bueno, la manera como yo lo vi, y es un poco lo que pongo a discusión, es cómo la construcción de la estructura nos empezó a hacer tanto ruido con la otra actividad. Y cómo terminábamos como perdiendo o ocupando demasiado tiempo en un conjunto de tareas que después nos volvían débiles. ¿Débiles en qué? Débiles en el acuerdo, digamos, que estábamos coproduciendo. Débiles en que tenías que gastar muchísima energía para garantizar tu seguridad. Digamos, te estoy hablando de una estructura clandestina que opera haciendo todo tipo de cosas, como de película de espías, que se tardan mucho en hacer, ¿no? Entonces, yo pongo un poco esa dinámica, sobre todo porque estamos en prisión cuando surge el zapatismo, con esta idea muy interesante de hacer una gran acción que marque una comprensión del periodo que va a seguir, que es el levantamiento y la toma de los 4 municipios, ¿no? Y eso marca, ¿no? Todo lo demás, por una parte. Y que empiezas a ver y que empiezan a hablar de esta forma distinta de estructurarse, una la cosa. Y por otro, la máquina de guerra más potente que hubo en América del Sur, que fue Sendero Luminoso, acababa de colapsar. Entonces, eso era lo que uno estaba pensando en sus largas horas de celda, ¿no? ¿No? Eso estabas pensando. Bueno, ¿qué? Claro. ¿Cómo junto estas cosas? Son dos mundos, claro. ¿Qué está pasando? Y ahí la clave indígena no te permitía hacer tanto el corte, porque en un nivel, o sea, Sendero Luminoso, esa estructura vertical tremenda, maoísta, bárbara, pero finalmente había representado una temporada, un levantamiento quechua en la época, en la parte serrana, muy potente. Sí. Entonces, bueno... Un desafío militar al Estado peruano. ¿Cómo estamos pensando esto, no? Entonces yo produzco esta reflexión sobre la propia práctica que hemos desarrollado, tratando de abrir algunas claves y sobre todo tratando de plantearme en diálogo con unas compañeras feministas y con otro gran grupo de mujeres. Además es verdad que poco después aparece el MRTA, el Movimiento Revolucionario claro, Tupac Amaru, el MRTA con el aparece. asalto a la Embajada de Japón, que todo el mundo había oído hablar de Sendero Luminoso, pero esto del MRTA... Existía, pero era menos famoso, era menos conocido. Era menos conocido. Y bueno, era una guerrilla, digamos, menos interesante porque era más parecida a todas las guerrillas que fueron foquistas, muy guevaristas, como que no tenían tanta novedad. Sendero era una anomalía, era una cosa extraña, ¿no? En fin, entonces yo hago esa reflexión un poco, ¿no? En esa temporada. Me trato de preguntar, bueno, a ver, ¿cómo otra vez? Es que es la misma pregunta. Para mí la pregunta esta sí ha marcado mucho. ¿Cómo la estructuración del cómo, valga la redundancia que confunde, inhibe o deforma la producción del contenido que estamos queriendo desplegar? ¿Cómo una instancia, conseguir un ejército para hacer una guerra, te cambia, te desplaza de ese punto que estábamos trabajando antes, que era generar
un gran acuerdo para la transformación social. ¿Cómo se da esta especie de transmutación? O sea, ¿esto es una maldición hegeliana de inscripción de la idea en la materia? No, 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 no puede ser así. Me niego a pensar así. Quiero tratar de entender algo más allá de esto. En fin, entonces, pues propongo una discusión que me cuesta mucho trabajo y me va muy mal, porque todos se enojan conmigo, ¿no? Porque nadie está de acuerdo, pues, ¿no? Nadie, ¿no? Pero bueno, yo quería decir eso. Yo consideraba que había que discutir esas cosas, ¿no? Pero esa cuestión, esos argumentos empiezan a sintonizar con otra, digamos, camada de jóvenes que van llegando, ¿no? Los chavos que luego conociste seguramente en el entorno de la vicepresidencia de Bolivia, claro, etcétera, ¿no? Son todos esos compañeros con los que yo empiezo a discutir justamente estas cosas en prisión, ¿no? Chavos, cómo se estructura el partido, chavos, no conviene que tal cosa, chavos, no sé qué. O sea, transmitir la experiencia que yo tenía acerca de cómo se trata de participar para empujar, como decíamos en esa época, las aristas más filosas de la lucha social. Y ahí vamos abriendo, vamos abriendo. Hay otro elemento que exploras a partir de la experiencia en la cárcel, en Desandar el laberinto, sí, que es, digamos, la experiencia con las mujeres, que, digamos, era uno de los temas permanentemente pendientes a la hora de comprender pues, las potencialidades políticas de transformación de cualquier movimiento, que es entender no tanto la incorporación de la mujer como, digamos, prácticas que tienen que ver con la propia condición femenina que se pueden hacer hegemónicas también en el espacio de lo político, que de nuevo vuelve a ser una reflexión muy novedosa, procediendo además de la periferia, es decir, no es una reflexión académica como lo que puede hacer Judith Butler escribiendo El género en disputa, es a partir de una experiencia de praxis en la cárcel, con mujeres bolivianas que están en la cárcel. Digamos, ¿cómo se recibe esa reflexión? No, se recibe muy bien, pero también es otra vez un libro que hay quienes les gusta y hay quienes no les gusta. En esa temporada, la verdad, no pasaba tanto que no les gustaba porque lo disminuían, digamos. O sea, es el tema de las mujeres. Raquel se puso también a escribir de cosas de las mujeres. Está bueno, que lo haga. Es mujer total, ¿no? O sea, así un poco lo recibió Comuna, ¿no? O sea, el día que teníamos una dinámica en Comuna de poner los escritos y de discutirlos, ¿no? Darles una repasada donde cada quien podía nutrirse de los comentarios, pero como eran textos firmados, uno decía lo que quería. Y el día que tocó que se discutiera mi texto, yo de veras tenía mucho entusiasmo de oír a Álvaro García, Luis Tapia, Raúl Prada, qué iban a decir acerca de mi texto, porque además creía que los iba a interpelar, ilusa de mí, creía que los iba a interpelar con palabras. Y me dijeron, oye, qué bien escribes, nos gusta mucho, y pon este otro autor en la nota 38 porque yo creo que le daría más cateo, ¿no? Ah, pues gracias, chavos. O sea, sí fue muy sorprendente, y fue muy sorprendente el efecto que tenía ese texto en un conjunto de mujeres que estaban también más jóvenes y de mi edad, digamos, en aquella temporada, que estabas experimentando de manera muy clara esta jerarquización del espacio social que garantiza un conjunto de privilegios masculinos, que organiza la comprensión de los eventos políticos y donde te sientes permanentemente incómoda. Entonces eso abría la posibilidad de lo que el viejo feminismo, digamos, europeo, norteamericano en parte, planteaba como el entre mujeres. Es decir, otra vez, fíjate, hablamos de lo que sentimos y desde lo que sentimos para entenderlo, para volverlo comunicable, para ser capaces de volverlo impugnación, porque cada una lo vive de diferente manera, pero está hecho de la misma sustancia, ¿sí? Eso, que es una metodología que la feminista muy trabajada que se llama diálogo especular, ¿no? Era lo que habilitaba el tal librito, ¿no? Entonces era muy, muy divertido porque, te digo, desde el lado masculino, donde hacen cosas serias como pensar el Estado, bueno, estaba bueno.
pues estaban pensando el Estado. Nosotras, y con mi librito, estábamos organizándonos entre un montón de mujeres para discutir por qué sentíamos tan incómodo que te cortaran la palabra los compañeros cuando tú estabas tratando de hilar una idea. ¿Por qué sentías tanto enojo cuando tú estabas tratando de hacer un juego de analogías y algún compañerito te contestaba, es que estás desordenando la reunión? Bueno, eso estábamos discutiendo, es decir, estábamos tratando de visibilizar la existencia de un tipo de racionalidad que no es que sea de mujeres, es de lo no masculino dominante. Claro. ¿Sí me explico? Claro. Es un poco el mismo fenómeno que cuando los que impugnan la colonización en África dicen non-white, ¿no? O sea, no es que sea esto y esto y esto en una especie de política de articulación de pequeñas cuentas de vidrio que vas hilvanando. ¿No? Claro, como si fuera una contradicción fundamental y las contradicciones secundarias que se van establecer sumando. Es un cómo diferente. Es un cómo distinto que te permite distinguir qué tanto los propios compañeros se parecen a los enemigos y qué tanto no. ¿Y qué tanto tenemos que impugnar cosas? O sea, el colonizador que tienes dentro, el blanco, ¿no?, que tienes dentro, el hombre blanco colonizador. Claro. Y tu conjunto de privilegios que no puedes mirar y que pues te tenemos que hacer ver a veces de manera un poquito incomodita. Claro. Bueno, y el chiste es poder seguir charlando, ¿sí? Pero ese texto era una cosa muy interesante en términos de en qué no vamos a transigir. Empezaba a poner un poco en la mesa esas cosas, ¿no? Ese fue otro libro. Y sí, esos me gustan, esos dos que has mencionado me gustan mucho. Hay, digamos, un momento que es clave a nivel mundial y también en Bolivia, el 99-2000. Yo recuerdo que en 99 Seattle nos sorprende. Claro. Yo vivo después la experiencia en Europa de Praga, digamos, en la cumbre del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y ese mismo año es el año en el que, lo que vosotros decís, la ruptura del sentido común neoliberal en Bolivia. Sí. Y abre un ciclo, digamos, que se define con una serie de claves nuevas, con unas posibilidades de impugnación popular del neoliberalismo como forma de gobierno, en este caso en Bolivia, que abre un ciclo, digamos, que casi podríamos decir que llega hasta el presente. Todo te lo digo sí, excepto que llegue hasta el presente. Pero bueno, ahí tenemos una discrepancia. Yo siento que ese ciclo realmente colapsó un poco en torno a 2009-2010. Pero bueno, esa es otra lectura que podemos seguir discutiendo. Se abre ese momento interesante que es así, no sé, todas las narraciones que yo he escuchado en primera persona del 11M, sobre todo un poco más cerca, parecen estar hechas del mismo material, ¿no? Es decir, comunican la misma calidad de experiencia humana, ¿no? Un momento en el que, por alguna razón y generando una capacidad de acuerpamiento, te das cuenta de tu propia fuerza y ves la importancia que esa propia fuerza común tiene para impugnar y desafiar las cosas que más te ofenden. Bueno, eso fue la guerra del agua, digamos, ¿no? En el año 2000, ¿no? Y fue también una experiencia muy interesante de gestación de un artefacto de inclusión política rara que se llamó Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, ¿no? Donde se nucleaban un montón de segmentos, pero que se nucleaban en torno a este acelerado esfuerzo de producción de sentido. ¿Por qué? Porque estaban tratando de resolver un problema. Básicamente estaban tratando de resolver un problema. Es decir, esa era la manera en la que se anudaba la experiencia conjunta. No podemos dejar que la Bechtel se instale aquí. No podemos dejar. No podemos dejar que la ley de aguas que acaba de diseñar el Poder Legislativo se instale. No podemos. No podemos. Eso hay que vencerlo. Bueno, entonces, toda la manera en la que quedaban hilvanados los grupos de ecologistas, las habilidades que pudiéramos tener, digamos, los comunas que aparecimos por ahí, los
el gran tejido de regantes en Cochabamba, el propio MAS cocalero que eran los vecinos porque estaban con su pelea en el Chapare, un poquito más al oriente, y sobre todo la Federación de Fabriles que nos daba cobijo, ¿no? Entonces era, bueno, ¿cómo juntas esto? ¿No? ¿Cómo juntas esto? Pero no fue un problema teórico, fue un problema de cómo fue ocurriendo y de cómo fuimos logrando entender y empujar a conservarlo de esa forma, digamos, ¿no? A conservarlo como un lugar donde se confluía para dar una lucha, para superar un problema. Ajá. Y no, pues una fuerza loca que no sabíamos que así se generaba. O sea, entendimos la dinámica del levantamiento social hasta que lo vivimos. Aunque no solo pasó eso, sino que, por ejemplo, está esto, ¿no? Se generó esa experiencia organizativa que después fue tan importante como dinámica en lo que sigue en Bolivia, ¿no? En la ola de levantamientos y movilizaciones que acaba con el colapso de toda la institución política en el 2005, ¿no? Cuando se cae el Estado y los presidentes cambian como fichas, en fin, ¿no? Y toda la población está movilizada. Era realmente una cosa muy novedosa, ir percibiendo y ir habitando un flujo de lucha tan masivo y con tanta calidad expansiva, ¿no? Esa fue una experiencia muy novedosa, ¿no? Muy, muy interesante. Hay algo que para nosotros es clave, digamos, nuestro primer acercamiento, digamos, a las experiencias electorales de América Latina se produce paradójicamente a través de Bolivia, que nos permite, digamos, tejer un lenguaje con el que nos sentíamos cómodos. Pues para nosotros la experiencia zapatista había informado a los movimientos contra la globalización económica, digamos, un discurso de construcción en lo social que iba mucho más allá de esta simplificación de cambiar el mundo sin tomar el poder, que tenía que ver con una concepción del poder en lo comunitario que informa unas nuevas prácticas que asumen que existen espacios possoberanos a nivel global y que el EZ fue, digamos, muy hábil a la hora de traducir en formas de hacer política que tienen que ver con la comunicación y que de alguna manera nos influyen mucho. Claro, lo que está ocurriendo en Bolivia tiene por primera vez una traducción, aunque la palabra traducción pueda ser muy estrecha, una primera traducción electoral en 2002, con la llegada de Evo por una parte y del Malcu y de Felipe Quispe al Parlamento. Ahí la sensación que nosotros tenemos es que, digamos que el MIP tiene un proyecto nacional y, sin embargo, el MAS es capaz de articular un proyecto plurinacional capaz de representar al conjunto de la nación o de las diferentes naciones que pueden componer la identidad política boliviana. Es decir, un proyecto que por una parte tiene el elemento indígena, que por otra parte se vincula a las tradiciones republicanas y que por otra parte representa también a las tradiciones del movimiento obrero. Y cuando llegan las elecciones del 2005, que algunos estamos allí, vemos con fascinación, digamos, una continuidad de experiencias de movimientos sociales que se dotan de un instrumento político que además es capaz de dialogar en una dimensión, digamos, que tiene que ver con la recuperación del Estado como instrumento soberano para hacer políticas. Hay algo que a nosotros nos fascina y es cuando Evo hace, digamos, tres tomas del poder. Claro, o sea, como en Tiwanaku, con lo que eso significa, en la Plaza de los Héroes como homenaje al movimiento obrero y el acto republicano con la bandera, y dices, claro, este es el proyecto nacional que deja sin proyecto al MIP y que deja además sin proyecto nacional o plurinacional a la media luna y digamos que se queda como una suerte de... Se quedan sin país. La derecha en Bolivia se queda sin ser capaz de representar al conjunto del país. Esto nos produce una fascinación enorme, la llegada de los movimientos sociales, digamos, al poder, aunque esto es una contradicción irresoluble y en el momento en que hay una dinámica de política desde el Estado, la relación con los movimientos sociales necesariamente es contradictoria. Pero a nosotros nos produce una fascinación enorme que nos hace empezar a dialogar con lo que está ocurriendo en otros países, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que ocurrirá después en Ecuador, digamos, a tener una visión diferente de que Vargas Llosa llamaba izquierdas más vegetarianas, lo que estaba ocurriendo en Brasil, por ejemplo, y lo que ocurrirá también en Argentina, digamos, con un lenguaje político propio de ese país que es inaprensible, sobre todo para los que venimos de las tradiciones políticas europeas, es decir, entender lo que significa
el peronismo en su versión, digamos, popular, o en su versión de formar parte de esa ola de lo que se ha llamado gobiernos populares en América Latina, nos produce fascinación. Procesos muy contradictorios, procesos que no cuestionan la economía de mercado. Hay también teorizaciones que nos parecen muy interesantes cuando Álvaro teoriza la cuestión del capitalismo andino, cómo necesitamos desde el Estado, que recuerda pues también a lecturas sobre la necesidad del desarrollo económico. Claro, todo esto hace que América Latina vuelva a convertirse en el foco de mayor interés para todos los proyectos emancipatorios del mundo entero. O sea, después del fracaso de los movimientos guerrilleros, en lo que se conoce como la década ganada, todos miramos a América Latina y miramos lo que han significado las crisis de régimen político, miramos lo que ha significado el derrumbe político del neoliberalismo y experiencias políticas inaprensibles con la gramática marxista que nosotros traíamos de Europa. Es decir, nosotros llegábamos allí, tienes que empezar a leer a Mariátegui en serio y a René Zavaleta. Pero vas a Venezuela y también tienes que comprender pues, un movimiento de tipo nacional popular donde los militares tienen un papel determinante. Entonces tienes que comprender lo que habían hecho en Colombia el M-19 con la espada de Bolívar. Vas a Argentina y directamente no entiendes nada porque es complejísimo. Y claro, sin embargo, eso nos permite una reflexión política adaptada a un contexto diferente. Digamos, en Europa no hay crisis de Estado, puede haber crisis económica y puede haber crisis política, pero el Estado es una maquinaria enorme que no se desmorona, y sociedades, digamos, más moderadas, donde la clave del empobrecimiento de las clases medias es lo que abre estructuras, digamos, de oportunidad política, pero con muchas diferencias con América Latina, que además no hay regímenes presidencialistas, con lo cual el blitz de asalto al poder político no opera con las mismas lógicas, es una realidad geopolítica diferente, pero es impresionante que ustedes se convierten de alguna manera en el laboratorio que todo el mundo está mirando, digamos, para imaginar formas de intervención política, al menos de tipo post-neoliberal, que esto es decir muy poquito, pero que bueno, después de las perspectivas que había en los años 90 no deja de ser impresionante. Estaría bastante de acuerdo en todo tu análisis, excepto en tres cosas. Que la derecha perdió el país. La derecha perdió la representación política y se quedó con el latifundio en toda la media luna, y luego se quedó con ello todavía también. Y siguió sembrando soya y exportándola y fumigando con glifosato. Es decir, la derecha ahí está, ¿no? O sea, un rato la sacaron de la jugada en donde también tenía un montón de negocios, etc. Pero después hubo un pacto que a mí me pareció intragable. Y la otra manera, la manera de leer, o sea, las otras dos diferencias que yo tendría, sin quitar toda esta cosa de esta proliferación de versiones que hubo de esa gran eclosión de energía transformadora que vivimos unos años en América del Sur, yo no compartiría el hecho de que el MIP sí era un partido nacional. El MIP no era nada, es lo que yo creo. Lo que era muy interesante era toda la trama comunitaria aymara que se presentaba como ponchos rojos. Claro. Y que tenía un problema totalmente de fondo con el MIP, porque no cabe en la estructura partidaria. Y entonces, cuando se cae el régimen y se abre un momento electoral, el que tiene un partido más organizado, más estable, el que tiene el mejor instrumento, porque la variación es la menor, es el Evo. Son los masistas, que habían venido con su teoría del instrumento hacía mucho y que tenían y que estaban empujando un proyecto que se ligaba de una manera mucho más directa a un aspecto de lo que estaba pasando, que era que ellos estaban defendiendo el mercado de su coca. Queda usted posesionado como presidente constitucional. Ellos podían armar un argumento fantástico que además todos apoyábamos, ¿no? Yo escribí muchas veces a favor de este argumento y tratando de amplificarlo, que era, sí,
si ustedes dicen que, o sea, le decían a los norteamericanos, si ustedes dicen que tiene que haber libre mercado y nos inundan el mercado campesino de comida subsidiada que nos colapsa, bueno, nosotros hemos encontrado un nicho de algo que les hace daño si se hace un proceso. Claro. Vengan y comprenlo caro. Claro. Porque si no, lo vamos a procesar nosotros, ¿no? Es decir, era un argumento en términos mercantiles totalmente sensato y totalmente justo, ¿sí? Pero bueno, más parecido a algo que estás planteando acá, ¿sí? O sea, compartes la base misma de los códigos del debate, ¿no? Lo que estaba pasando desde la trama aymara, que no se representaba en el MIP, o sea, pensar más contra MIP es un recorte que te digo, a mí se me hace que es comparar correcto. Pues lo que no contiene. Era esta fuerza, y que esa era al menos mi pregunta, y era la pregunta de muchos compañeros. ¿Cómo hacemos para que esta fuerza comunitaria de transformación continúe avanzando hacia un trastocamiento, un desafío mayor al interior de las instituciones, para que las descomponga, pero las descomponga para recomponerlas, pero que se parezcan más a lo que nosotros queramos, etcétera? ¿Sí? Esa era un poco la discusión, porque no era autonomía, institución, no, en fin, era, sí, todos al asalto, adelante marchemos compañeros. ¿A qué? ¿A hacer qué? ¿A hacer qué? Bueno, a ampliar y a seguir peleando la consigna de los cocaleros, claro que sí, pero también a empujar todo este conjunto de innovaciones políticas que hemos ido produciendo y de desafíos y de posibilidades de desarmar un proyecto liberal de delegación de la representación, de organización de un mando vertical, etc. Todo esto tenemos posibilidad de desafiarlo, de deformarlo. Bueno, eso es lo que yo creo que estaba en juego, ¿no? Y ahí, déjame decirte una cosa, sin ningún tipo de ofensa, ¿no? Pero si llegaron muchos cooperantes con su capacidad de ver un pedazo de la cosa, Total, a sintonizarse con un plano del conflicto, en apoyo de ese plano del conflicto, lo que significó realmente operar contra otro plano del conflicto. Y justamente yo me acuerdo de las discusiones en la REPAC. Compañeros, tenemos que poner en discusión los criterios de representación. No se va a poder si no. ¿Y qué decimos? No sabemos, pero ese no, vamos pensando. Bueno, pero ya estaba una especie de kit y un montón de dólares para hacerlo de un modo. Bueno, así estuvo, así lo viví yo, ¿sí me explico? Entonces, a mí lo que me preocupa del asalto institucional no es el asalto institucional, es que devaluemos el qué queremos hacer al asaltar. Esa es mi pregunta. ¿Sí me explico? ¿Cómo una vez que hemos asaltado la institución, que hayamos asaltado, y si asaltamos la presidencia del mundo mundial, mejor, ¿qué hacemos ahí? ¿No? ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? Vamos a administrar bien y hacer solo pequeñas modificaciones dentro de un límite de lo posible cada vez más cerrado. O vamos a ensayar y vamos a tratar de justamente hacer este gigante ejercicio, no de traducción, sino de hacer entrar una especie de borbotón de agua que reacomode las cosas. Y entonces nos planteamos de vuelta una cuestión que es la construcción del autogobierno, que es la construcción de otras formas de democracia, etc. Y no quedamos atrapados en políticas de state building financiadas por unos que sabemos. ¿De parte de quién queremos quedar así? ¿De parte de quién? ¿Sí me explico? Entonces, bueno, esa es un poco mi mirada. O sea, coincido contigo en todo, excepto en esas dos cosas, ¿no? Es decir, cuando uno se conforma, en el sentido de asumir la forma,
¿no?, de la institución a la que entró, entonces tu capacidad de deformar, de reformar, para hablar de formas, pues, forma Estado, forma valor, forma comunidad. Ese era un debate que teníamos. Claro. Bueno, Álvaro García escribió el libro, pero ese era un debate colectivo gigante, ¿no? Bueno, esa cuestión, yo creo que es un problema político que valdría mucho la pena que pusiéramos. Y te lo digo de veras, con mucho cariño. ¿A quién eres? Así parezco un poco una abuelita, pero así quiero decirte un mensaje. Porque lo que no pueden explicar los gobiernos progresistas, ni los compañeros que ahora están todavía en función de gobierno en Bolivia, en fin, lo que no pueden explicar es por qué les salen las cosas como no quieren. Eso es lo que no pueden explicar. Y bueno, se trataba de que no se nos impusieran de manera tan brutal las contrafinalidades de nuestras propias acciones. Y eso es recuperar la historia sin recortarla para producir un mensaje. Hacer eso cuando eso toque hacerlo. Y saber hacerlo bien, como saben hacerlo ustedes, es un jonrón, está perfecto, ¿sí? Pero eso no es todo. Hay una capa densa de experiencias, ¿no?, que hablan de lo que ellos no han podido, ¿no?, de lo que ellos no han logrado. Bueno, desde ahí creo que también vale la pena pensar y establecer diálogos que puedan ser fértiles. Es decir, cultivar cercanía y gestionar distancia en los planos de la experiencia de la vida de cada quien. Yo por ahí creo que te diría, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que podría dar para horas o para bibliotecas enteras. Dale. Entonces vamos a ver si somos capaces de sintetizarlo. Es un balance de la década ganada. Yo creo que ahora hay una sensación de cambio de ciclo en América Latina. Al tiempo que estamos hablando hay incluso una enorme angustia en Ecuador por lo que puede pasar en la segunda vuelta de las elecciones. Hay mucha incertidumbre en México, hay incertidumbre en Bolivia también, porque es verdad que el proceso no está, digamos, en su mejor momento político, a pesar de los éxitos y a pesar de los fracasos. En Argentina está gobernando Macri, Dilma está fuera. Esto es. Nos está yendo re mal. Te pediría un balance, digamos, ¿qué enseñanzas fundamentales nos dejan estos años de intentos de transformación en clave postneoliberal desde el Estado y desde un concepto, yo creo, de cierta conciencia geopolítica de una suerte de patria grande, seguramente habiendo llegado menos lejos que lo que se pretendía y en un momento simbólico que es, bueno, pues recién muerto Fidel Castro, con lo que significa eso simbólicamente para la historia de América Latina. Fíjate que yo te quiero poner, justo entrando por ahí, la muerte de Fidel Castro, que es el gran caudillo de América Latina en el siglo XX, sin ninguna duda, con esta insurrección regenerada de mujeres trabajadoras que están empezando a moverse de una manera muy interesante en todo el continente, haciendo unos llamados que van otra vez no solo reverberando más allá de las fronteras nacionales, el llamado de las argentinas, de las uruguayas, etcétera, el paro de mujeres. Es decir, ¿qué tanto no? Está habiendo una necesidad, y eso es la experiencia que yo pienso ahora, y estoy tratando de amarrar un conjunto de ideas otra vez para poder comunicarlas, porque no es sencillo, que tenga que ver con cómo se vuelve a poner en juego una radicalidad que se organiza a partir de una racionalidad distinta y que impugna. O sea, el balance del ciclo es, bueno, se consiguió algo, pero hay tanto que no se logró conseguir que tenemos que volver a aparecer en primera persona, tratando de poner en palabras aquello que vamos a trastocar. Y el vínculo violencia-capital es lo que creo que el movimiento de mujeres está poniendo. Porque no es solamente un movimiento de mujeres
contra la violencia para que haya más policías y más comisarías. No es eso para nada. Es un esfuerzo colectivo infinito, ¿no? Hábil, de articular, de hacer sintonía para establecer este continuum de la violencia que te lleva del desconocimiento del trabajo reproductivo a la doble y triple jornada, a las cadenas de cuidado global, a las economías populares, al distinción legal e ilegal, al asesinato de mujeres. Es decir, hay algo que está reapareciendo y que está impugnando desde una racionalidad distinta. Y ojalá se logre tener algún tipo de relación, de diálogo respetuoso, que abandone y abdique de la tentación de la impostación. Es decir, esta cosa está lanzando un desafío de fondo contra un tipo de racionalidad masculina más concordante, con una forma de estructurar las cosas y con una manera de gestionar estructuras gigantes, ¿sí? Es un desafío del llano que está volviendo a ser puesto en el tapete. Yo siento que hay mucha fuerza, porque hay una masa crítica de enojo gigante. Es lo que yo percibo allá. Entonces, bueno, un fin de ciclo, la muerte de un caudillo y el nacimiento de otra cosa que vamos a seguir viendo y ojalá nos brinde nuevas aperturas. Es lo que yo veo, allá. Nos queda la rueda de reconocimiento y el cuestionario. Empiezo por el cuestionario. Ah, esa parte. Uy. ¿Quién ha podido ser una maestra o un maestro para ti? El profesor Barajas, que me dio geometría. ¿Un referente político? Silvia Federici. ¿Un libro? El Capital. ¿Una canción? La ofrenda musical de Bach. ¿Una película? Corre, Lola, corre. Corre, Lola, corre. Una película magnífica. No me lo imaginaba. Corre, Lola, corre. Me imaginaba algo de San Ginés o de Gutiérrez Alea. Lola, corre. Me has dejado en fuera de juego con esa. Bueno. Nos queda ahora la rueda de reconocimiento. Yo te doy un nombre. Ajá. Y tú lo defines con una frase o dos. Lázaro Cárdenas. Nacionalista, valiente, autoritario. Hugo Chávez Frías. Interesante, difícil de entender. Rigoberta Menchú. Mucho sufrimiento y mucha impostura. Subcomandante Marcos. Esfuerzo prolongado y soberbia. Berta Cáceres. Mi corazón. Pues ahora sí que sí, te entrego la taza de la tuerca. Ah, que hay pues que muchas gracias. tomar con la mano izquierda y mirando a esa cámara brindar por lo que quieras. Está bueno. Pues porque les vaya muy bien aquí en la península y que tú sepas colaborar en producir lo más hondo de transformación social. Te lo deseo. Tomo nota. Muchas gracias. Órale.